Muy buenas a todos, hello everybody, hello, muy buenas. So here I am one more day, about to deliver a new class about expressions and the differences in these expressions between Spanish and English. Aquí estoy un día más a punto de presentar una nueva clase relacionada con las expresiones y las diferencias que hay en estas expresiones entre el inglés y el español. So here I am, and today I have only two expressions, but I like them very, very much. Hoy solo tengo dos expresiones, pero me gustan muchísimo estas expresiones. ¿Vale? No hay nada que ver, no tiene nada que ver la traducción literal entre el inglés y el español con estas dos expresiones. The literal translation has nothing to do with in these expressions between the English and Spanish. So literal translation doesn't work. La traducción literal no funciona para nada, by any means, para nada. La traducción literal no funciona para nada. Literal translation doesn't work by any means for these expressions. Me gustan mucho. I like them very much. So, la primera expresión, ¿vale? Llevarse bien o llevarse mal. Repito, llevarse bien con, and it has to be a person, tiene que haber una persona, o llevarse mal con, y tiene que haber una persona. ¿Vale? This expression is to get along with somebody or not to get along with somebody. ¿Vale? So, traducción literal no funciona. Doesn't work. Literal translation doesn't work for that expression. Ejemplos. Yo me llevo bien con María. ¿Vale? I get along with María. Yo me llevo mal con Mike. I don't get along with Mike. ¿Ok? En español utilizamos mucho me llevo mal o no me llevo, I just don't get along, indifference, indiferencia, ¿vale? Pero en español utilizamos mucho me llevo mal, so, like, I don't like him, I don't get along with him, no me llevo bien con él, I don't get along with him, ¿ok? Es muy interesante esta expresión. It's very interesting, this expression. ¿Vale? Un ejemplo más. One more example. Mike se lleva bien conmigo. Mike gets along with me. ¿Ok? Or, ¿vale? I get along with Mike. Me llevo bien con Mike. ¿Vale? Es importante darse cuenta de que esta expresión es un verbo reflexivo, ¿vale? Para los que estéis aprendiendo español, es importante que os deis cuenta de que este es un verbo reflexivo. For those who are learning Spanish, it's very important to realize that this is a reflexive verb. Okay? So, you know that reflexive verbs have to be conjugated in a different way. Vosotros sabéis que los verbos reflexivos tienen que ser conjugados de diferente forma. ¿Vale? Por lo tanto, recordad, es un verbo reflexivo. Therefore, please remember that this is a reflexive verb. Ok, el siguiente ejemplo, segundo ejemplo, ¿vale? Bueno, segundo ejemplo no. Segunda expresión. Second expression. Also very, very related. Very, very related to the previous expression. La segunda expresión, esta expresión, también está muy relacionada con la anterior expresión. ¿Vale? Me cae bien. Or me cae mal. ¿Vale?
me cae bien or me cae mal. Muy simple, very simple. I like him or I don't like him. ¡Wow! Traducción literal no hay aquí. There is no literal translation here either. Aquí tampoco hay traducción literal. There is no literal translation here either. Me cae bien. I like him. It's like me gusta él. I like him. ¿Vale? Pero este es diferente. Es me cae bien. But this works like the verb gustar, that you know, if you're learning Spanish, you should know that the verb gustar works in a very weird way. The conjugation with the verb gustar and how we use it in Spanish works in a very weird way. So you should know that. And there are several verbs that work that ways. Okay, so me cae bien, I like him. Me cae mal, I don't like him. Okay, le caigo bien, he likes me. Or le caigo mal, he doesn't like me. The verb es caer. El verbo es caer. ¿Vale? Nos cae bien. We like him. No nos cae bien. We don't like him. ¿Vale? As you see, this is a verb that works exactly like the verb gustar. ¿Vale? Como veis, este es un verbo que funciona exactamente igual como el verbo gustar en español. ¿Vale? Okay, so these are the two expressions. And I think, I wanted to put together these two expressions in the same video because I think they are quite related and I think they are very useful. Quería poner estas expresiones juntas en el mismo vídeo porque creo que están relacionadas, las dos expresiones están muy relacionadas y también creo que es interesante ponerlos en el mismo vídeo. Pues nada, un saludo a todos y adiós y hasta la próxima. I see you next time.